cuando empezaste en el mundo 3D, tú no te querías dedicar en un inicio al mundo 3D. Sí, de hecho, ni siquiera lo conocía como tal. Yo siempre me han gustado, por ejemplo, los videojuegos, que es la parte del 3D a lo que me dedico. Pero nunca había tenido incluso ni la curiosidad de cómo se hacían. Simplemente los disfrutaba y ya está. ¿Si te gustaban las motos o los coches? Más los coches. Los Sí. coches. Yo sobre todo al principio que yo, bueno, antes de estudiar esto he sido mecánico. Estudié electromecánica y luego hice chapa y pintura, que es al final lo que más me gustó. Pues te llegaste a trabajar de mecánico. Acabé las prácticas y iba a empezar en el taller y apareció esto de golpe. Y entonces cuando estaba ya en el taller, pues lo dejé porque primero fue un poco desilusionante el tema de cómo estaba estructurado ese taller y además porque descubrí algo que realmente no es... Bueno, la mecánica en realidad era un hobby. Pues el taller que era el típico taller de un concesionario. No, era taller de barrio multimarca típico Y de... cuando dices que era muy desilusionante, ¿en qué Era un sentido? poco... Chapuza. No chapuza, pero era muy, muy antiguo, por decirlo de algún modo. Vale. Estaba todas las costumbres, todo un poco chapado a la antigua. Funcionaba bien, pero sí que era un paradigma un poco diferente a lo que también me habían enseñado. Entonces fue un poco chocante en ese sentido. Y realmente lo de mecánica era más puro hobby que no pura pasión. Entonces, claro, al descubrir esto fue un choque de trenes, de descubrir, decir, hostia, es que esto no es un hobby, sino que esto me gustaría para trabajar toda la vida. Y sin embargo, en un taller, si se tuviera que hacer, se hace, porque es un trabajo maravilloso como cualquier otro. Pero quizá no me veía 40 años en el mismo sitio. Eso... 40 años, sí, claro. Hay que cotizar para la jubilación. Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, nada, a partir de ahí, pues lo descubrí, que fue una propuesta de un amigo mío. Pero, ¿tú dibujabas bien? ¿Te interesabas al 3D? ¿O tu amigo que te habló de 3D así y por Sí, casualidad? por casualidad, sí, No sí. sabía que... De hecho, no, yo no sé dibujar. Sí que es cierto que por mi padre, bueno, mi padre toda su vida pintó en óleo, carbón, lápiz. O sea, mi Ah, padre sí muy que era bien. una Es máquina. artista. Sí. Y... Pero fue, bueno, de rebote me dijo, mira, mi hermano está probando tal cosa y demás, ¿me echarías un cable? Porque era un amigo que nos juntábamos de vez en cuando online por Discord o por los canales de voz típicos. Y lo descubrí y dije, hostia, así es como se hace un juego. Muy poco a poco fuimos ¿Tú creciendo. jugabas mucho a videojuegos? Sí, yo muchas veces jugaba a videojuegos. Yo la Mm. verdad, sobre todo de más joven, juegos de Play o juegos de ordenador, realmente los que más son de ordenador, porque como tengo un hermano mayor, siempre, pues bueno, tuve la suerte de tener un ordenador muy, muy pequeñito. ¿A qué Y edad? yo creo que el primer ordenador, que bueno, era de mi hermano, pero lo tuve yo a los 7 años, 7 8 años. Entonces, de muy jovencito, tuve la posibilidad de jugar. Además, también, bueno, como pequeña anécdota, mi tía pues viajaba mucho por trabajo y no me acuerdo si fue mi tía o mi tío, pero bueno, nos trajo una Game Boy de Estados Unidos que todavía no había salido en Europa. Entonces, pues también pues tuve la posibilidad de tener una consola portátil muy, muy joven. Y los videojuegos siempre me han acompañado en ese sentido. Así que Entonces te llama tu amigo, oye, ¿y qué te pide que concretamente que tenías que ayudar en hacer qué? no fue tarea en particular, sino fue un poco también compartirme lo que estaba haciendo y demás. Y al ¿Y él fin, qué estaba haciendo? Si no recuerdo mal, en aquel entonces era introducción a Unity, pero nada, una introducción. Unity, Sí, pero nada, pues muy. era programación ya de No, entrada. todavía no, todavía no. No, Era. Me parece que estábamos usando assets que ya venían mm, en. O que te ofrecía la sí. compañía o que vienen en la tienda. Y montar cuatro. Nada, para que me entiendas, cuatro cubos y cuatro esferas. Y poco a poco fuimos viendo que a partir de ahí, o sea, ahí se montaban las cosas para realmente producir un juego, se modelaba desde fuera y empezamos, si no recuerdo mal, empezamos los dos con Blender, que ya fue a partir de interesarnos con el motor. Existía 3D Max Sí, 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 de y hecho Maya. acababa de aparecer Blender, que es el más nuevo, Mm. pero nada, Blender, o sea, tenía 4 días. ¿Qué Y... ha aparecido? Blender antes de 3D Max y Maya. No, 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 3D Max y Maya son, Vale. Que son... luego 3D Max compró, bueno, Autodesk compró Maya, ¿no? Si no, El orden no lo sé, yo creo que hay ser, una historia puede ser, de puede que ser. uno ha comprado al, Yo el al que otro, conocí ¿no? más es Max y Mm. Blender lo conocí primero porque era el gratuito y cuando acababa de empezar además código abierto era como de muy fácil acceso. Entonces, bueno, lo probé y tal
Y hasta el punto fuimos avanzando hasta que encontramos un muro de decir, hostia, por libre ya no sé dónde más continuar, porque a diferencia de hoy en día que hay centenares y miles de tutoriales o cursos o escuelas incluso y Pues la tal. idea que era hacer un buen videojuego para jugar vosotros o ya en plan de vamos a montar un super videojuego, lo vamos a vender y nos vamos a hacer millonarios. Claro, la primera premisa sí que fue, vamos a jugar nosotros, ¿no? Mm, Vamos a descubrir cómo se hace un juego y teníamos la idea de hacer un proyectito, no sabíamos si publicar, no teníamos ni idea de nada, mm. simplemente era una aventura, ¿no? Pero claro, vimos que dos personas sí que pueden hacer un videojuego, claramente, pero lo que queríamos hacer no, era demasiado pretencioso y que la especialización o decantarte por un tema te ofrece muchas más salidas, ¿no? En este caso, pues artista 3D, él es ingeniero. ¿Y él que tiene tu edad o era Él es mayor? mayor que yo. ¿Y él ya trabajaba o qué quería hacer? Sí, bueno, él trabajaba, pero él trabajaba, si no recuerdo mal, en edición de libros, encuadernación y demás. O sea, él, Nada que ver. nada, nada. De Mm, hecho, él estaba más en la parte de arte y humanidades y mm, cambió totalmente para sacarse una ingeniería. sí. O sea, realmente fue revelador para los dos porque ahora nos ha conducido a cada uno. Yo, por decirlo de algún modo, era más tema tecnológico y Mm. he acabado más artístico y él al revés, tema humanidades, arte y demás y he acabado en ingeniería de software. ¿Y ahí qué edad teníais cuando empezó esto? Yo diría que tendría unos 22, 20. No, 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 más joven. Unos 21 años, más o menos. Año arriba, año 21 abajo. años. Sí, sí, era muy joven ahí. Sí, 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 es verdad. Yo diría que sí. Entonces, vale, empezáis a hacer este proyecto y luego que... Luego, lo que empezamos, entre proyecto y no, lo que empezamos es aprender primero a modelar. Hostia, resulta que existe una cosa llamada escultura. ¿Cómo se le da color a lo que tú modelas? Pues empezamos un poco así mientras aprendíamos Unity y el motor, bueno, el motor de Unity. Y lo vais aprendiendo por vuestra cuenta, en una escuela o por internet. Cuenta propia y todo lo que por internet en aquella época podíamos encontrar, porque es verdad que hace 10 años, Cuando tú pero dices cuenta propia y internet, cuenta propia que bueno, era básicamente es libros, coger el programa y ver lo que hace trastear. y trastear, puro, puro y duro. Mm, Sí que es cierto que, te digo, no hace tantos años, que hace 10, pero la diferencia, el crecimiento exponencial de información ha sido sí, sí. increíble. Entonces, en aquella época era ver a alguien, ver un vídeo o ver a alguien que había publicado algo e intentar averiguar cómo hacerlo. Había tutoriales, Mm. obviamente, a veces incluso los de la compañía. Y bueno, y con eso tirábamos hasta que obviamente llegamos a un punto que tuvimos que ir a desarrollar con estudios más contenido, claro, Una escuela. una escuela, sí, sí. Y que fuiste los dos, él vivía en Barcelona, No, él entiendo, es de Lleida. a Lleida. Y él estudió por su cuenta y tú también. Sí, exacto. Vale. Él estudió en la Universidad de Lleida Ingeniería y yo estudié pues el tema de arte 3D. Entonces tú dejas la mecánica, se Sí, pierde en un gran mecánico exacto. y me voy a dirigir al 3D. Sí, exacto. Directamente dije, lo descubrí y dije, lo otro. Sí que es cierto que además tenía buena nota. Tampoco era muy complicado, pero tenía buenas notas. Pero dije, creo que esto es más un hobby, porque siempre me había gustado el tema de coches y tal desde pequeñito. Pero bueno, vi que al final estar toda una vida encerrado en un taller, aunque puedas progresar o abrir el tuyo, era más duro de lo que yo esperaba. Tú como eres profesor de Evolis, de nuestra escuela, he oído en tus clases que tenías también otra afición, más que una afición, otra ambición, ¿no? Que mecánico.